de parte de la doctora Lidia Camacho, directora general del Instituto Nacional de Bellas Artes. Recibe, Rodrigo, un saludo muy afectuoso. Está muy interesada la doctora Camacho en darle un reconocimiento a la vitalidad de la obra de José Luis Martínez en el contexto de sus 100 años. Ha sido muy invaluable la asesoría y el apoyo del doctor Javier García Diego para la preparación de estas actividades. En este sentido, uno de los temas que nos parece más valiosos y que tiene una gran actualidad es la aportación de José Luis Martínez como estudioso del ensayo. En este sentido, el martes 16 próximo en el Centro de Creación Literaria Javier Villurrutia de la Colonia Condesa tendremos una mesa de discusión sobre José Luis Martínez y el ensayo mexicano. Se encontrarán escritoras, estudiosas, conocedoras de este género tan difícil de abordar y al mismo tiempo que tiene en estos momentos una gran vitalidad de nuevas generaciones de escritores. Participan María Emilia Chávez Lara, Leticia Romero Chumacero y Liliana Weinberg. El martes 30 de enero en la sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes nos enfocaremos en una de las franjas vivenciales más apreciadas por el propio don José Luis Martínez, que fue su gestión al frente del Fondo de Cultura Económica. Esta actuación suya marcó la historia de la industria editorial mexicana y de la cultura hispanoamericana. Y para comentar las aportaciones de don José Luis Martínez en este rubro estarán el actual director general del Fondo de Cultura Económica, José Carreño Carlón, Felipe Garrido, quien trabajó muy de cerca con don José Luis, y la historiadora de la edición Freya Cervantes. Han sido muy generosos al respecto, así que yo creo que no podría hacerse un homenaje a don José Luis si no ha sido con la colaboración de Rodrigo y José Luis. De verdad, muchas gracias a vos con el nombre de todos los estudiosos intelectuales interesados en José Luis Martínez. Yo voy a participar en estas actividades desde dos perspectivas. Una, en la mesa original, la inicial, que ya mencionó Jorge von Ziegler, junto con Enrique Krause, Adolfo Castañón, Miguel León Portilla. Me da muchísimo gusto que contemos con don Miguel. En fin, yo ahí hablaré de la relación entre José Luis Martínez y Alfonso Reyes, independientemente de que en la capilla tengamos una conferencia que impartirá Víctor Díaz Arciniega sobre el mismo tema, Reyes y Martínez. Y no es que se pueda agotar. José Luis Martínez fue el principal conocedor de la literatura mexicana de los siglos XIX y XX, pero tenía escritores favoritos, ¿no? Yo creo, salvo lo que opinen Rodrigo y José Luis, que Alfonso Reyes fue su escritor, su autor favorito. Fue al que más horas y más páginas le dedicó, por encima de López Velarde, de Netzahualcóyotl y demás. La relación entre José Luis Martínez y Alfonso Reyes es muy compleja y muy variada, como todo en la vida de estos dos intelectuales. Primero que todo, cariño y amistad, a pesar de los 30 años de diferencia. Yo creo que coincidían sus personalidades. Alfonso Reyes le gustaba el trato con los jóvenes, era jovial. No quiero decir que José Luis Martínez fuera un gerontofílico, pero también le gustaba tener trato no solamente con su generación, sino con escritores mayores. De hecho, cuando habla de mi trato con escritores, se refiere, no dice maestros, dice amigos mayores. Aún así, mi padre se dio cuenta que no basta con ser escritor, que cualquier escritor consciente en un país como México, que tiene estas tremendas lagunas, de que en esa época 50% de la gente no sabía leer. Hoy en día pues no tenemos exactamente ese problema, pero seguimos teniendo un problema parecido respecto a la lectura y a la enorme importancia que tiene la cultura para salvar al país, y no creo exagerar al decirlo. Por eso mi padre siempre tuvo esa conciencia de ser al mismo tiempo escritor y funcionario. Ya a partir de ese momento, mi padre
a partir de estos años de 1943 a 1946, mi padre no dejó de ser escritor por las tardes y por las noches, pero funcionario en las mañanas. En educación pública con Torres Bodet, en ferrocarriles nacionales con Canamorós, fue embajador, fue diputado, incluso fue director del Fondo de Cultura Económica, pero siempre con esta misma voluntad de educar. De modo que aquí vemos de educar a México, a los mexicanos que tanto lo necesitan, y con eso siento yo que tenemos la clave que nos permite entender a mi padre como escritor, como crítico, como historiador de la literatura y como historiador a secas, como ensayista, y como funcionario, porque en ambas tareas está presente esta misma voluntad de aclarar, de educar, de antojar a la lectura para lograr salvar a este país que tanto necesita la lectura, que tanto necesita la cultura para salvarse. Y eso es pues también lo que explica no solamente las tareas de mi padre como escritor y como funcionario, sino también estas tareas que vienen junto con ellas, como mi padre no solamente como escritor, sino como editor. Son muy importantes las cosas que mi padre ha venido editando, comenzó a editar desde 1942 con su tomito de literatura indígena. Se ha interesado por editar a Nezahualcóyotl de la época prehispánica, la literatura indígena, los autores de los siglos XIX y XX, por editar a Hernán Cortés, por editar a Fray Bernardino de Sahagún. Hay una voluntad, incluso tal vez del escritor, de no necesariamente hacer obra bella, sino de hacer obra útil, de hacer una obra que entregue los textos a la gente para facilitar su aprovechamiento. Esa es otra tarea muy importante. Vamos a organizar en Tijuana, en el Centro Cultural Tijuana, un diálogo entre Adolfo Castañón y un servidor. Eso será el 19, justo el día del nacimiento de nuestro padre, y el centenario. Y posiblemente, y eso está ya empezándose a trabajar, en Madrid, y ya cuento con el compromiso de la embajadora Roberta Layú, hacer una mesa redonda sobre José Luis Martínez y Hernán Cortés, sobre todo. No solamente porque también pensamos invitar, por ejemplo, a Jorge Fabrizio Hernández, que reside en Madrid y que conoció muy bien a mi padre, para hablar de aspectos literarios. Y otra gente, alguien que ya se comprometió, es Cristian